doctrinas económicas presentado por Hernán Garavito grado 11.2. Las primeras doctrinas económicas fueron precedentes de las teorías liberales, aunque de contenido distinto, y se desarrollaron en el siglo XVIII, especialmente en Francia en el marco de una monarquía absoluta progresivamente en crisis. Las causas primordiales de esta crisis eran los crecientes gastos del Estado provocado por el dispendio de la corte, obsesión por las grandes construcciones suntuarias y los conflictos internacionales en torno al comercio con América, que generaban enormes costos militares. Estas primeras doctrinas fueron el mercantilismo y el fisiocratismo. El mercantilismo prevaleció en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El Estado debía ejercer un férreo control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al lograr que las exportaciones superen en valor a las importaciones. En los países se desarrollaron brotes de nacionalismo extremo. Esto llegó a grandes cambios políticos y sociales. El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero también provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. La utilización de las colonias como proveedoras de recursos y su exclusión de los circuitos comerciales dieron lugar, entre otras razones, a acontecimientos como la Guerra de la Independencia estadounidense, porque los colonos pretendían obtener con libertad su propio bienestar económico. En Inglaterra el intelectual más importante fue Gerard de Malines y en Francia fue Colbert, quien fue ministro de Finanzas de Luis XIV. Fisiocratismo, escuela de pensamiento económico surgida en Francia en el siglo XVIII y la primera que aplicó el método científico a la economía. El principal exponente de la fisiocracia fue Franco Esquesnae. Los fisiócratas se oponían al mercantilismo, por lo que regularon el comercio internacional para evitar la salida del país de las reservas de oro y plata. Los fisiócratas, que creían en la existencia de una ley natural, defendían una política económica de no intervención pública en la economía, que según ellos produciría de forma natural una sociedad próspera y virtuosa, y que por tanto era favorable al libre cambio. También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esta riqueza. Los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional mercantilistas, favorecedoras del proteccionismo. Los fisiócratas alcanzaron su mayor influencia política cuando Anne Robert Hacke Stourbot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de Economía en Francia en 1774. La escuela clásica. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra se origina la revolución industrial que trae nuevas tendencias a la economía como el desplazamiento de los artesanos, la producción en serie, los patrones, los asalariados, las jornadas de trabajo y la especialización de este. En este momento surge la escuela clásica. Su principal exponente fue Adam Smith, quien es llamado el padre de la economía. En su libro, La riqueza de las naciones, 1776, los postulados más destacables se basan en el liberalismo económico, es decir, propiedad privada, libertad personal, iniciativa y control individual,
y capacidad empresarial, relación directa entre la división del trabajo y insistencia del mercado, relación directa entre la especialización del trabajo y la ampliación del mercado, rendición de las utilidades de la empresa en bienes de capital. A cada factor se le paga lo que corresponde según su capacitación. Existe una mano invisible que llega a los individuos a actuar por beneficio propio, a promover los beneficios de la sociedad. De esta manera los mercados asignan los recursos eficientemente para satisfacer las necesidades de los consumidores. El institucionalismo. El máximo expositor del institucionalismo fue Thorstein Veblen en 1857 a 1929. El institucionalismo simplemente trata de la importancia de los estudios empíricos en el campo de la economía. Se basa en la creación de instituciones o universidades que interactúan con el mundo de los negocios. También la creación de instituciones para investigaciones especiales para realizar trabajos empíricos en el campo económico. El neoclasismo. A partir de 1870 economistas como el inglés William Stanley y el austríaco Karl Menger cambiaron el énfasis desde las limitaciones en el abastecimiento hasta las interpretaciones de las opciones del consumidor en términos psicológicos, concentrándose en la utilidad marginal consumida. Los neoclasistas explican los precios del mercado no por referencia de las diferentes cantidades de trabajo humano requerido para producir dicho bien, pero más bien de acuerdo con las intensidades en las preferencias del consumidor por una unidad más de cualquier tipo de mercancía. El neoliberalismo. A diferencia del proteccionismo estatal como se tuvo en el gobierno de Belisario Betancourt, donde el Estado estaba a cargo de servicios, educación, subsidios y con grandes tasas arancelarias para proteger a la industria nacional, el neoliberalismo económico abre la economía de un país para que compita en el exterior. De esta manera se reduce la participación del Estado debido a las privatizaciones de las empresas públicas. Esto trae como consecuencia la eliminación de subsidios. El sector privado prevalece y llega la inversión extranjera que aumenta el capital del país. El gasto público se elimina, se reduce la burocracia y básicamente volvemos a los tiempos de Adam Smith con su mano invisible. El marxismo. Dentro de su sistema de planificación central, Carlos Marx en su libro El Capital, escrito en el año 1867, se destaca entre varias las tres teorías más importantes. Estas son: teoría del valor y los salarios. Está dada por la cantidad de mano de obra implementada en el mismo. Por lo tanto, la remuneración por este trabajo debe ser más alta que otros factores de producción. Teoría de la plusvalía. Es el robo que realiza el empresario al no remunerar adecuadamente al trabajador. Gracias a esa plusvalía puede acumular bienes de capital, aumentando el desequilibrio social entre capitalistas y asalariados. Teoría de la lucha de clases. La capacidad del obrero para manifestar su inconformismo dando inicio a los sindicatos. Economía keynesiana. Después de la escuela clásica, los países occidentales comenzaron a adoptar los postulados de Adam Smith a sus economías. El gobierno no intervino o intervino muy poco en el manejo económico de las naciones.
Fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial donde los países involucrados enfrentaban problemas de economías caídas, destrucción de infraestructura, inválidos de guerra, población sin recursos básicos, etc. Se tenía que reconstruir todas las naciones de nuevo. De esta manera llega John Maynard Keynes, economista británico, quien participó en el Tratado de Versalles en 1919 con la delegación inglesa. Después de esto construye la teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero 1936. En esta obra argumenta la defensa de programas económicos que ya se estaban ensayando en el Reino Unido y en Estados Unidos. Keynes propone la inexistencia de mecanismos de ajuste automático que permitan a la economía recuperarse de las recesiones. Afirmaba que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico y que la inversión de las empresas de negocios depende de la creación de nuevos mercados, nuevos adelantos técnicos y otras variables independientes del tipo de interés o del ahorro. Puesto que la inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que ésta pueda preservar un alto nivel de empleo y unos ingresos estables. Keynes proponía que el gasto público debe compensar la insuficiente inversión privada durante una recesión. Las ideas de Keynes han influido de forma determinante en el diseño de la política económica de muchos países desde la Segunda Guerra Mundial. Fin. Gracias por su atención.